Tema 1, números reales. Vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. Y entre ellas una propiedad que nos va a ayudar a hacer logaritmos para cualquier calculadora. Porque hay calculadoras que solo traen para hacer logaritmos en base 10. Hay algunas ya más modernas que sí, que puede hacer logaritmos. Te permiten poner la base y te permiten poner que no sea solo 10, cualquier número. Pero en muchas de ellas, la mayoría, solo viene la tecla log, que solo es para hacer logaritmo en base 10. Pues vamos a aplicar la siguiente propiedad, que el logaritmo en base a de b es igual que el logaritmo en base c de b partido del logaritmo de la misma base que sea, pero la misma, base c de a. Logaritmo en base a de b es igual que el logaritmo en base c de b partido del logaritmo en base c de a. Cojan la calculadora y compruébenlo. Pongan el ejemplo con a, b y c, el que les dé la gana. Digo las calculadoras que tengan para poner la base, las demás no podrán. Bien, pero ¿qué ocurre en la calculadora? Que solo viene la base 10, con lo cual vamos a utilizar esta propiedad usando como c la base 10, que sabéis que la base 10, como son un poco vagos, ¿verdad? Los matemáticos no lo ponemos. Es decir, ¿qué vamos a utilizar en la calculadora? Pues que el logaritmo en base a de b es logaritmo base 10 de b partido del logaritmo base 10 de a, log b, log a. Y con esto ya puedo hacer cualquier logaritmo con esa calculadora que solo tiene logaritmo base 10. Es decir, si yo pongo logaritmo en base 2 de 20, ¿a qué número tengo que le dar 2 para que dé 20? Pues no lo sé. No me digáis el 10, eso es porque multiplico. Mentira. ¿A quién elevo 2 para que dé 20? Porque 2 elevado a 4 es 16, 2 elevado a 5 en 32 será 4, algo, seguro. Pues ¿qué hago? Cojo mi calculadora y sería log b, ¿quién sería en este caso? B sería el 20, ¿verdad? Logaritmo base 10 de 20 partido logaritmo de la base. Y ahora eso sí me lo hace la calculadora. Pues yo cojo mi calculadora, hacerlo, log 20 entre logaritmo 2, pulsáis y os da el 4,321, sale infinito decimales. No tenéis más que, para probarlo, cogéis y hacéis 2 elevado a este número, ponerle todos los decimales que podáis y os tiene que dar 20, ¿de acuerdo? Repito, hacéis 2 elevado a este número, probad y seguro que os da 20. Venga, para la calculadora para ir probando todo esto. Bien, es decir, solamente esto para utilizar logaritmos con la calculadora. Logaritmo en base a de b, log de b partido log de a. Vamos a ver tres propiedades más de los logaritmos. La primera, que nos dice que suma de logaritmo es logaritmo del producto. Vamos a ver que es verdad. No lo voy a demostrar, lo voy a ver con un ejemplo para que veáis que se cumple. Logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4. Vamos a hacerlo de dos formas distintas. Lo vais a hacer vosotros. Vais a parar el vídeo y lo vais a hacer vosotros. Primero, primera forma es hacerlo cada uno por su cuenta. He puesto para que dé exacto, aquí en elevo 2 para que dé 8, aquí en elevo 2 para que dé 4, lo sumáis. Y la segunda que sea aplicando la propiedad a ver si os da lo mismo. Venga, hacedlo. Para ahí el vídeo. Logaritmo en base 2 de 8, que sería 3, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 4, que sería 2. 3 más 2 más o menos daba 5, ¿no? Y si aplico la propiedad a, que me dice que suma del logaritmo es logaritmo del producto. Logaritmo de a más logaritmo de b es igual a logaritmo de a por b. Todo de la misma base, evidentemente. Tiene que ser la misma base. Pues logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4 será logaritmo en base 2 de 8 por 4 de 32. Y aquí en elevo 2 para que dé 32, pues 2 elevado a 5. La respuesta sería 5. La respuesta sería 5, ¿verdad? Bien, primera propiedad, repito, suma de logaritmo, logaritmo del producto.
esa, ¿cómo decimos esa? Pues que diferencia de logaritmo es logaritmo de la división. Logaritmo de a menos logaritmo de b es igual a logaritmo de a partido b, con cualquier base, siempre que sea la misma base. Vamos a hacer el mismo ejemplo que antes, pero con la diferencia. Venga, hacerlo de las dos formas también. Veréis cómo va a dar lo mismo. Todo vuestro. Para en el vídeo. Logaritmo en base 2 de 8 que es 3. Logaritmo en base 2 de 4 que es 2. 3 menos 2 que da 1, ¿verdad? Muy bien. Y por otro lado, logaritmo de diferencia de logaritmo será logaritmo de la división. Logaritmo de 8 partido 4. 8 entre 4 creo que daba 2. Y logaritmo en base 2 de 2 que es 1. Ahí lo tenéis. Efectivamente nos da lo mismo de una forma o de otra. Es cierto que diferencia el logaritmo y logaritmo de la división. Os lo podéis creer. Esto nos sirve como demostración matemática, ¿eh? Que se cumple para un ejemplo no quiere decir. Lo que pasa es que no me quiero meter en mucho. Pero en general, todo esto está relacionado con las potencias. Eso de multiplicar potencias con la misma base, se suman los exponentes, dividir potencias, por ahí se demuestra todo esto. Y hay otra que es logaritmo de a elevado a n, logaritmo de la potencia, es igual que el exponente multiplica el logaritmo de la base. Logaritmo de a elevado a n es n por logaritmo de a. ¿Vemos un ejemplo para ver que es verdad? Pues venga. Logaritmo en base 2 de 8 al cuadrado. Si lo hacemos sin aplicar propiedad, hago 8 al cuadrado, que es 64. ¿A qué número elevo 2 para que dé 64? 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 4, 5 y 6. 2 elevado a 6 es 64. Pues venga, vamos a hacer aplicando la propiedad. Este 2 que es el exponente, el que pasa multiplicando, ¿verdad? Sería 2 por logaritmo en base 2 de 8, aplicando la propiedad. ¿Quién es el logaritmo en base 2 de 8? El logaritmo en base 2 de 8 es 3 y 2 por 3 da 6 y bingo. Esto y esto dan exactamente lo mismo, lo haga de esta forma o lo haga de esta forma. Repetimos, suma de logaritmo, logaritmo del producto, diferencia de logaritmo, logaritmo de la división, logaritmo de la potencia, exponente por logaritmo de la base. Aplicar esas propiedades, con esto ya acabamos con los logaritmos. Definición, logaritmo con calculadora y estas tres propiedades que utilizaremos para ejercicios de esta forma. Venga, a ver si paramos calculadora y a ver si sois capaces de hacer solitos estas tres operaciones. Porque si yo digo logaritmo base 2 de 40, ¿a quién elevo 2 para que dé 40? Y yo qué sé, salvo que lo haga con calculadora, no sabría hacer esas operaciones. Ninguna son exactas, ¿verdad? Pues sin utilizar la calculadora, solamente con las propiedades, están preparadas para que al final nos dé un resultado que podamos hacer mentalmente. Venga, intentadlo vosotros aplicando las tres propiedades anteriores. La primera, ¿veis? Os ayudo. La primera es diferencia de logaritmos. La segunda propiedad, ¿veis que es fácil? La segunda es suma de logaritmos. La primera propiedad, muy fácil, ¿verdad? Y la tercera, pues mezclo todo. ¿Qué hacéis primero? Primero aquí hacéis la propiedad tercera. Al revés, tal como lo hemos visto, que un número por logaritmo es el logaritmo de a de 3 elevado a 2, ¿verdad? Tercera propiedad. N por logaritmo de a es el logaritmo de a elevado a n. Luego utilizáis la primera, luego utilizáis la tercera. Aquí se utilizan las tres. Pues venga, son facilitas, a ver si sois capaces. Listo, ¿no? Ya lo habéis hecho, habéis parado el vídeo. Pues venga, diferencia de logaritmo, logaritmo en base 2 de 40 menos logaritmo en base 2 de 5 sería logaritmo en base 2 de 40 partido 5. 40 entre 5 que es 8 y logaritmo en base 2 de 8. Mentalmente, ¿a quién elevo 2 para que dé 8? Todo el mundo sabe que es el 3. Logaritmo base 3 de 54 más logaritmo base 3 de 0,5. Suma de logaritmo era propiedad primera, logaritmo del producto, ¿verdad?
pues multiplico 54 por 0,5, que eso da 27. Y logaritmo en base 3, aquí logaritmo base 3 de 27. ¿A quién elevo el 3 para que dé 27? 3 al cubo sería 3, ¿verdad? Muy bien. Han hecho bien esas dos seguro. Esta ya, a ver. Primero, aplicamos aquí. Esto sería logaritmo base 10, es decir, logaritmo de 3 al cuadrado, propiedad tercera. La vimos al revés, ¿no? Vimos que el logaritmo base 3 al cuadrado es 2 por logaritmo de 3. Aquí siempre vamos a utilizar en ese sentido. N por logaritmo de A es el logaritmo de A elevado a N. Hago mi potencia, 3 al cuadrado, que más o menos da 9, ¿no? Y ahora tengo una suma de logaritmos. Primera propiedad, suma de logaritmo es logaritmo del producto. Logaritmo de 36. Y diferencia de logaritmo, logaritmo de la división. 36 entre 360 queda 0,1. Y así mentalmente, ¿a quién elevo 10 para que dé 0,1? Que es 1 partido 10. ¿A quién elevo 10 para que dé 1 partido 10? Tiene pinta de ser el... Uy, ¿no lo saben? Sí, lo saben, hombre. El menos 1. ¿De acuerdo? Y con esto ya tenemos todos los propiedades de los logaritmos sin ningún tipo de problema. Es decir, recordamos suma de logaritmo, logaritmo del producto, diferencia de logaritmo, logaritmo de la división y n por logaritmo de a, que es logaritmo de a elevado a n.